seguir con un poco de lo que fueron las repercusiones de esta entrevista de Javier Milei con el periodista Jaime Bailey, y un eje que en realidad no es nuevo, sino que ya lo venía diciendo hace tiempo Javier Milei, y que tiene que ver con congelar o romper las relaciones diplomáticas entre Argentina y Brasil, tildando nuevamente, pues ya lo había hecho, de comunista a Lula. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Darío Pignotti, periodista y corresponsal en Brasil. ¿Qué tal, Darío? Acá Rizo y Elías te saludamos. Rizo, Elías, un gusto saludarlos. Gracias por invitarme. Tengo eco en la comunicación. A ver, Darío, ahí sí podemos ir corrigiendo. Cualquier cosa avisanos. Ahí Manu ya está con eso. Darío, bueno, hablaba de la entrevista de Milei con Jaime Bailey y esto que volvió a hacer de tildar de comunista a Lula, y que en caso de llegar a ser Milei presidente, rompería las relaciones diplomáticas y comerciales con Brasil. ¿Tuvo eso algún tipo de allá en Brasil, algún tipo de repercusión, de rebote? Jaime Bailey es un declarado activista en favor de Javier Milei, eso es importante mencionarlo, pero su ámbito de influencia es el mundo latino. Él, como ustedes saben, tiene un programa de mucho éxito en Miami, que por otra parte es el epicentro de los planes desestabilizadores de la región, es decir, hay una especie de consenso de Miami desde el cual se imparten iniciativas o se divulgan iniciativas desestabilizadoras. Digo todo esto para explicar que la influencia de la prensa latina o de la prensa de Miami en Brasil es limitada. No así la preocupación que hay aquí, por lo menos en los partidos democráticos y principalmente en el gobierno aquí en Brasilia del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, con la amenaza que significa una hipótesis de victoria de Javier Milei. Ujú. Eso desde el lado del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, del líder del Partido de los Trabajadores y de alguien que, como sabe muy bien Elías, el 8 de enero pasado, es decir, apenas 7 días después de haber asumido el gobierno en su tercera gestión política y un gobierno que intenta reconstruir la democracia, el 8 de enero fue objeto de un intento de golpe de Estado. Y aquí el gozne con el otro aspecto. Mientras hay preocupación en Brasil sobre lo que pudiera ocurrir con Milei, hay euforia, hay casi algarabía en las filas del expresidente y líder neofascista de la región, Jair Bolsonaro. Por Claro. tanto, sí, aquí importa mucho lo que pueda ocurrir en Argentina, pero no tanto lo que se dijo en esa entrevista. Bueno, mencionabas la euforia de parte del sector bolsonarista ahí en Brasil. ¿Qué similitudes podemos encontrar, sobre todo, bueno, hablándole acá a los argentinos, argentinas que vamos a votar a Milei, qué similitudes podemos encontrar con Bolsonaro? Muchas, porque indudablemente Milei, aunque no sea una criatura que haya sido concebida por Bolsonaro, tiene una influencia indisimulada del aparato de publicidad y del aparato ideológico de Bolsonaro. Ustedes saben que incluso en el equipo de propaganda, en el equipo de marketing de Milei, hay personas que han trabajado con Bolsonaro y que en los últimos tiempos incluso hubo la presencia en Argentina. Me refiero en ese caso a Fernando Cerimedo, alguien que ya también trabajó aquí en la campaña electoral de Bolsonaro del año pasado, pero fundamentalmente hay un personaje que tal vez sea importante nosotros en Argentina observemos con atención. Se trata de Eduardo Bolsonaro, el hijo del exmandatario, el hijo del ex capitán del ejército brasileño, quien es una suerte de canciller de la ultraderecha regional. ¿Por qué decimos de la ultraderecha regional? Porque Eduardo Bolsonaro no solamente responde a Jair, a su papá, sino también responde a Steve Bannon, el publicista de Donald Trump, aquel que diseñó esta idea, aquel que pergeñó este plan de un sistema neofascista para toda América Latina. Y Eduardo Bolsonaro, como sabes bien, Elías, estuvo en Argentina en la votación del primer turno Sí.
y formuló declaraciones que incluso fueron un tanto desafortunadas para su estrategia publicitaria. Él habló de la importancia, desde su punto de vista, de que gane Milei, pero también de que en su gobierno sean liberadas las armas. Y aquí te hago un paréntesis. Cuando los Bolsonaros y la ultraderecha brasileña actúan en la región, Bolsonaro también apoyó el golpe de Estado en Bolivia en 2019 y también apoyó candidaturas de extrema derecha en Chile y en Perú y en Bolivia en elecciones recientes. Ellos combinan mucho aquello que es el interés ideológico con el interés material, diciéndolo de una manera mucho más sencilla. Los Bolsonaros siempre están haciendo negocios y generalmente negocios ilegales. ¿Y por qué referimos a esto? Porque Bolsonaro ve en Argentina un mercado cautivo para la venta de armas, un negocio en el que están muy envueltos. Los Bolsonaros son lobistas de empresas norteamericanas fabricantes de armas. Es decir, en todo esto hay una pátina ideológica, un proyecto de poder, pero también negocios y negocios oscuros. Hola Darío, ¿cómo estás? Te saluda Rizo. Quería preguntarte puntualmente sobre volver un año atrás a lo que fue esas elecciones en donde Lula gana por una mínima y quería hacer como un paralelismo y preguntarte puntualmente, acá se está generando esa sensación de fraude antes de que ocurra el balotaje, sabiendo que las elecciones son muy reñidas. Digo, ¿qué consecuencias hay? ¿Y por qué en Brasil no terminó ocurriendo lo mismo que en Bolivia y que en el propio Estados Unidos, en donde se instaló y generó una revuelta a esta idea de fraude? Rizzo, dentro de ese paquete, dentro de ese conjunto de iniciativas, aquello de desconocer el resultado de las elecciones es parte de un manual que ciertamente no fue concebido por Bolsonaro, sino por aquel a quien mencionábamos hace 2 minutos, Steve Bannon, Sí. quien propuso la construcción, la instalación a nivel no solamente de América, sino mundial, de una comunidad de fuerzas de ultraderecha, neofascistas, así las llama él, el movimiento, que incluye entre tantas acciones, la de derrocar al Papa Francisco como jefe de Estado Vaticano. Pues bien, fue la gente de Steve Bannon y de Donald Trump la que concibió esta idea de desconocer el triunfo de Joe Biden, el candidato demócrata, actualmente presidente de Estados Unidos, en los comicios de noviembre de 2020. Un detalle a tener en cuenta que va más allá de las definiciones ideológicas y de los planes políticos. En enero de 2021, más precisamente el 6 de enero de 2021, cuando ocurrió el asalto al Capitolio, en el que estuvo envuelto directamente Donald Trump, se encontraba en Estados Unidos aquel al que mencionamos hace 2 minutos, Eduardo Bolsonaro. Y de acuerdo con fuentes a las que nosotros consultamos en Estados Unidos, fuentes de la Oficina Brasil, una ONG que trabaja en Washington, los movimientos de Eduardo Bolsonaro fueron investigados por una comisión parlamentaria que abordó el tema del intento de golpe en Estados Unidos. De manera que estamos hablando de un plan en el que no se trata apenas de desconocer el resultado electoral, sino de intentar un golpe de Estado. Y en esto me parece, Rizzo, sería bueno hacer una aclaración. Los Bolsonaro no solamente exportan armas y planes políticos, exportan golpes de Estado, intentos de golpe de Estado. Fue Bolsonaro el primero, por lejos, de los presidentes de todo el mundo que reconoció el golpe de Estado de noviembre de 2019 de Aline Áñez contra Evo Morales en Bolivia. Por tanto, estamos frente a un caso, y aquí respondiendo centralmente a tu pregunta para que nosotros en Argentina logremos situar con más precisión al personaje brasileño, no apenas de aquellos que defienden ideas neofascistas o extremistas, sino que defienden, como es el caso de Bolsonaro, los golpes de Estado. Digo más al respecto. Bolsonaro sigue reivindicando al día de hoy la dictadura militar brasileña surgida a partir del golpe de 1964, pero lo hace con reparos, porque dice que la dictadura brasileña no estuvo a la altura, de acuerdo con el punto de vista de él, de la Argentina, porque no hubo 30.000 desaparecidos en Brasil como en Argentina, y eso él se lo elogia a los militares argentinos.
En función de esto que decís, Darío, las consecuencias en Brasil durante este año de gestión de Lula frente a ese escenario generado entre golpe de Estado y duda de las elecciones, ¿tuvo consecuencias? ¿Se ven en la cotidianidad, en la noticia, una escalada de violencia o se desactivó después de las elecciones? Sin duda que un intento de golpe de Estado en el que participan miles de militantes bolsonaristas con el apoyo explícito de las Fuerzas Armadas es un hecho cuyas heridas no se restañan ni simple ni rápidamente. El presidente Lula da Silva ha hecho todos los esfuerzos a su alcance, como un demócrata y como un líder popular que es, para que la democracia sea restablecida. Lo fue en lo institucional, pero en Brasil el sistema democrático aún no ha estado reparado de los daños de enero. Y a esto, para remitirnos a dónde hay síntomas de ello, en que Bolsonaro sigue siendo un líder con alta popularidad, no aquella que tuvo en 2022, en las elecciones de 2022, cuando perdió por estrecho margen frente a Lula, no tiene aquellos índices de aprobación, pero sí sigue teniendo detrás de sí sectores muy importantes y capaces de derrocar un gobierno en momentos y circunstancias que le fueran apropiados. Te lo cito: las Fuerzas Armadas, los grupos parapoliciales que actúan a la sombra de las policías en Brasil son un partido político, y los grupos parapoliciales conocidos como milicias también. Un detalle: la violencia de la policía de Río de Janeiro contra los hinchas de Boca no puede ser desvinculado de este proceso. La policía de Río de Janeiro responde orgánicamente a Bolsonaro, y había el interés de Bolsonaro en generar caos en el partido contra los argentinos. Y por último, pero no por ser los menos importantes, el apoyo de las iglesias neopentecostales, el muy poderoso movimiento evangélico que ha crecido de forma considerable en los últimos años y que cuenta con la segunda más importante cadena de radio y televisión, el Grupo Récord, y con una poderosa bancada en el Congreso, conocida como la bancada de la Biblia que suele actuar en alianza con la bancada de la bala, la bancada de la Biblia con la de la bala. ¿Quiénes son los integrantes de la bancada de la bala? Policías y militares, que también ellos responden a Bolsonaro. De manera que las condiciones para desestabilizar la democracia no han sido desactivadas. ¿Hay democracia en Brasil hoy? Por cierto, la hay. Ese es un régimen que está debidamente atornillado y debidamente cementado para que podamos afirmar nunca más será puesta en jaque. Eso es imposible afirmarlo. Darío, estamos en comunicación con Darío Pignotti, periodista y corresponsal en Brasil. Darío, te voy a hacer dos preguntas en una porque estamos medios cortos de tiempo. Primeros y más, las dos vinculadas a los dos posibles resultados que arrojen el balotaje. Si llega a ganar Milei, ¿ves un escenario donde el bolsonarismo sea una especie de asesor de una presidencia de Milei? Y la otra es, ¿qué escenario imaginas para la región, para Sudamérica, con un triunfo de Massa? Ante la primera, sin dudas, Bolsonaro intentará influenciar en Argentina, y en la única o una de las pocas imágenes del expresidente donde se lo ve sonriente en las últimas semanas es precisamente cuando él le desea éxito a Milei. ¿Por qué Bolsonaro no ríe tanto? Porque hay varias causas en su contra en el Supremo Tribunal Federal y también en la justicia electoral, que por un lado ya lo declararon inelegible en las elecciones de 2026 y 2030. Es decir, Bolsonaro, no obstante su popularidad, es un dirigente político chamuscado. Cualquiera pierde influencia si no puede ser candidato a presidente. Y también investigado en la Suprema Corte, por lo que todo indica fue su directa complicidad con el intento de golpe de Estado. Indudablemente, insisto, una victoria de Milei haría que Bolsonaro intente influenciar en Argentina. En sentido contrario, una de Massa fortalecería a Lula y fundamentalmente a la democracia regional. Bien. Darío, te queremos agradecer este rato para Radio Estación Sur y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, queridos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.
Darío Pignotti, periodista y corresponsal en Brasil, bueno, ahí analizando un poco lo que dejó las últimas entrevistas de Javier Milei, pero sobre todo el escenario regional que se abre en relación, bueno, a lo que vamos a decidir este domingo, no, sino el próximo. 38 minutos pasan de las 10 de la mañana.